La semana pasada tuvimos la visita de los pastores, flamantes pastores, que se iban rumbo a Jujuy. A Jujuy. Pero todavía están en camino, van lento. Así que quieren llegar para el 25, me dicen. Así que van bien, van bien. Muy bien. Sin duda que será un año maravilloso para que juntos podamos avanzar, crecer y demás. Son tiempos desafiantes, como decíamos hace algunos años atrás. Momentos y tiempos donde hay que creerle a Dios por sobre todas las cosas. Siempre hay que hacerlo, pero hay veces que pareciera ser que más que nunca hay que creer para entender y conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a compartir, conocer y entender el propósito de la libertad. Conocer y entender el verdadero propósito de la libertad. Pareciera ser que es un tema bastante simple, pero en las Escrituras encontramos que muchos, después que fueron libres, querían volver a esclavizarse. Parece algo que no tiene sentido. Alguien que fue libre de una cárcel, ¿por qué quisiera volver a estar ahí? Sabiendo y conociendo lo que significa un encierro. Pero muchas veces, al no tener una verdadera comprensión de la libertad, por eso estamos hablando de reforma constante, porque es reformar el pensamiento permanentemente, darle un cambio, una transformación a la forma de pensar, sí, fundamental. La intención de un cambio no era simplemente algo que tenía que ver con formas y costumbres o con actividades, sino con principios. El problema es la distorsión de la verdad, la confusión reinante que mantuvo al pueblo de Dios en confusión y no le permitió ser lo efectivo que debería de haber sido. Si hay algo en la faz de la tierra que es efectivo, es la iglesia, no una congregación, la iglesia. La iglesia es lo más efectivo que debe estar funcionando sobre la tierra. Sin embargo, por alguna razón todavía no lo estamos logrando. Por eso necesitamos hablar de la reforma, provocar pensamientos que nos desafíen a pensar, a cambiar, a renovar, a transformar todo lo que somos y tenemos. Más que nada buscando alcanzar la dimensión de la verdad. Porque la verdad está relacionada con la libertad. Y hay algunas evidencias. Hay evidencias que hay personas que aún teniendo a Dios no viven libres, no son libres. Permanentemente están en un estado de no voy a decir esclavitud puntualmente, pero sí en un estado de letargo, de inoperancia, porque conocer la verdad no es suficiente si a la verdad no la acompañamos de libertad. Pero ahora vamos a ir metiéndonos de a poquito en el tema. La transformación que provocó y provoca la reforma se basa en conocer y entender el diseño original y traerlo a la realidad. Todo lo que se ha deformado en el transcurso de los años tiene que ser vuelto a transformar en el diseño correcto. Por eso es un trabajo minucioso
y efectivo que entre todos tenemos que hacer, no algunos, sino todos. Conocer, entender, es alcanzar a comprender el propósito, la atención, considerar, reconocer, ejercer la mente, sentimiento o voluntad, intelecto. ¿Sí? El entendimiento se tiene que desarrollar. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo, la tenemos por legalidad, pero la desarrollamos por entrenamiento, por conocimiento. Y como lo estamos haciendo ya hace varios domingos ya del año pasado, que estamos plantados siempre comenzando con Romanos 12:2. No vivan como ya vive el mundo, no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es la clave, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? No es lo que me gusta, no es solamente lo que sé, lo que está al alcance de la mano, sino puntualmente lo que a Dios le agrada, lo que a Él le place, es lo que yo tengo que hacer. Entonces, esa renovación es importante. Jesús mismo, cuando habló del reino, le dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Esa palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, cambiar la forma de pensar. No era solamente un cambio de actividad, sino un cambio de mentalidad. No es que antes hacía una cosa y ahora hago otra. No, es un cambio de mentalidad, que es lo más fuerte que tiene el ser humano para cambiar. ¿Sí? Cambiar la mente, cambiar la forma de pensar. ¿Sí? Si yo pienso siempre lo mismo, voy a vivir de la misma manera siempre. O sea, nunca habrá una transformación real, porque lo que cambia es mi forma de pensar. Muchas veces le pedimos: Señor, cámbiame, y Él no lo va a hacer. Él no cambia. Él nos da las herramientas para que nosotros decidamos cambiar, entendamos que es mejor un cambio en nuestra vida, que así como estoy estancado, y lo que se estanca se echa a perder. Entonces, después de la salvación, que eso es sí la obra de Dios, todo lo demás es nuestra determinación. Nadie va a estar en un lugar que no determine estar. Si no lo determinamos, no va a suceder. Por eso vamos a hablar de la libertad. ¿Cuál es el propósito de la libertad? Si somos libres, ¿por qué no cambiamos? Si somos libres, ¿por qué no vivimos una vida de transformación? Si somos libres, ¿por qué no vivimos una vida de victoria? ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos entender para poderlo desarrollar. Renovarse es no amoldarse, no acomodarse, no acostumbrarse a la manera de pensar, sino transformar a través de todos los medios para conocer y entender la verdad, la voluntad de Dios, su propósito eterno. La semana pasada la otra semana, en Hechos, capítulo 16, verso 14, donde decíamos que había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, comerciante. Dice Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué importante es entonces atender para entender. Diga, atender para entender. Esta mujer
tiene una virtud principal. Dice que ella adoraba a Dios. Significa que en ella había una disposición para adorar, para entregar una adoración, no solamente con palabras, sino con su propia vida. Ella estaba adorando a Dios. Dice que ella estaba adorando a Dios, pero estaba ¿qué? Oyendo. Dice, estaba adorando a Dios, estaba oyendo. ¿Sí? Esa combinación de un corazón sensible, dispuesto, preparado, anhelante de la verdad de Dios, dice que estaba oyendo, o sea, adorando, pero estaba con todos sus sentidos, oyendo, queriendo que el Señor le hablara. Y en esa combinación maravillosa entre adorar a Dios y oír, Dios le abre el corazón. ¿Para qué? Para que ella estuviese atenta. Diga, atenta. Decía que está al lado, atento. Para escuchar no a Pablo, sino lo que Pablo decía. Qué importante es saber, ¿sí? Tal persona me puede llamar la atención de escuchar, pero cuando yo presto atención a lo que esa persona quiere decir, entonces mi nivel de comprensión y de entendimiento va a ser mucho más amplio, porque no estoy concentrado en la persona, sino en el mensaje que esa persona está transmitiendo. Muchas veces nos quedamos con el envase sin poder extraer y apropiarnos de la riqueza del mensaje que está dando el envase. Nadie compra una botella de vino cara y dice, mirá qué hermoso vidrio, mirá qué hermoso corcho. No, mirá qué hermoso, qué rico, qué sabroso es el contenido. Nadie se pone a lavar el vidrio. Qué hermoso el vidrio, mirá qué lindo. No, ¿sí? ¿Se entiende? Nadie compra un champán y dice, ¡ay, mirá qué lindo el vidrio! Qué hermoso el ganchito que tiene arriba. No, qué hermoso, qué rico, qué sabroso, ¿qué es? El contenido. Cuando nosotros solamente nos quedamos con el envase, estamos diluyendo el mensaje. Lo estamos desaprovechando. Estamos quitándole todo lo sustancioso de ese mensaje. Y solamente nos quedamos con la persona. ¿Sí? Qué importante que muchos a lo largo de la historia aprendieron a escuchar el mensaje. Cuando uno aprende a escuchar el mensaje, digo porque yo crecí en ámbitos donde había cierta religiosidad también, y me acuerdo que una persona dijo, si predica tal, yo me levanto y me voy. Y ese día predicó tal, y se levantó y se fue, porque solamente estaba centrándose en el envase. ¡Qué error! ¡Qué error! Hay que ser muy cerrado en la mente, hay que ser muy niño, muy infantil para tomar una determinación así. ¿Cómo yo voy a rechazar el mensaje por alguna diferencia con el mensajero? Por favor, el mensaje está por encima de todo. ¿Sí? ¿Amén o no amén? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso por un lado. Y por otro lado, leímos en Hebreos, digo para enganchar, porque está relacionado con lo que voy a continuar hablando hoy. Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice, adviértanse unos a otros todos los días, diga todos los días, mientras dure ese hoy, diga hoy. ¿Cuándo es el hoy? Hoy. ¿Y mañana qué es? Hoy. ¿Y ayer qué fue? Hoy. Dios es el Dios del hoy. No, ahora. Entre tanto que hoy estás escuchando,
Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure el hoy. El hoy es el eterno presente de Dios. Dice, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Fíjate que hay una consecuencia. Adviértanse que mientras dure el hoy, que ninguno sea engañado. O sea, ¿qué tengo que estar? Enfocado. Tengo que estar enfocado, atento. ¿Para qué? Para no caer en el engaño del pecado y que mi corazón se endurezca contra Dios. Porque esto ha pasado. Por eso, de todo esto hay antecedentes. Verso 14. Dice, pues, si somos fieles por un tiempo, si somos fieles, hasta el fin. Mira, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces, diga entonces, recién entonces, tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces, ¿qué tengo que manifestar hasta el fin? La misma firmeza con la cual yo creí en el principio, en mi caso sería hace 45 años atrás, de la misma manera que creí en ese momento cuando acepté a Cristo por primera vez en mi corazón. Yo tengo que conservarme esa firmeza, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, porque es la única forma en que yo tendré de participar de todo lo que le pertenece a Cristo. Yo podré disfrutar de eso si permanezco en una posición de búsqueda, de firmeza, de entendimiento. Recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Para oír su voz, yo tengo que estar atento. Para oír, atender y entender. Para oír, tengo que estar atento. ¿Cuál es el riesgo de no estar atento? Endurecer el corazón. Entonces, nada es inocente. Hay consecuencias de nuestras acciones, ¿cómo le diríamos? Acciones sin pensar, sin meditar, sin entender lo que hacemos. Recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Muchas veces se endurece el corazón, ¿por qué? Porque no oímos, y no oímos porque no atendemos. Porque Dios habla. ¿Cuándo Dios habla? Siempre. Todo el tiempo. Te puede hablar una canción, te puede hablar una palabra en la apertura, te puede hablar en cualquier momento. Dios te puede hablar a través de algo que se esté diciendo. Dios te puede hablar. Dios sigue hablando. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. ¿Como quiénes? Como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Porque hay una consecuencia. El no oír endurece el corazón y posterior viene una rebelión, ¿sí? Rebelarse en contra de Dios. ¿Qué es rebelarse en contra de Dios? Es rebelarse en contra de los principios que Él ya estableció. Todo lo que Dios estableció no se puede quitar, no se puede borrar, no se puede ignorar, porque todo eso fue establecido para que nosotros funcionemos en conexión con Él. Dice el verso 16, ¿quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Ese pueblo que vio
los milagros más extraordinarios que jamás nadie vio. Por eso los milagros no es sinónimo de fidelidad, no es sinónimo de fortaleza, no es sinónimo de madurez. No. Gente que puede ver milagros, gente que puede recibir un milagro, no significa que esa persona vaya a ser fiel, vaya a perseverar en Dios y demás. De hecho, que muchísimos han recibido milagros, un trabajo, una casa, lo que sea, una sanidad, y sin embargo no son fieles, no se involucran, no hablan, no se mueven, no están activos en la obra de Dios como debería de serlo. Dice el verso 17, ¿y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? Hay que hacerlo enojar a Dios, 40 años. Mamita, hay que portarse mal, para que Dios 40 años esté disgustado con ese pueblo. Por eso todo ese pueblo murió en el desierto. Más de 2 millones quedaron en el desierto, murieron en el desierto. No llegaron a la tierra prometida porque dudaron, se rebelaron, no creyeron, dejaron de oír a Dios, endurecieron el corazón. Dice, ¿acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿A quién habla Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Diga incredulidad. ¿Qué es entonces la incredulidad? Es no oír a Dios, por lo tanto endurecer el corazón, por lo tanto rebelarse, por lo tanto desobedecer. Eso es sinónimo de incredulidad. La desobediencia, ¿sí?, es sinónimo de incredulidad, porque yo no le creo a Dios, por eso no le obedezco. Entonces, como hay antecedentes, nosotros tenemos que ser bien astutos en disponer el corazón para entender y conocer. Porque Dios sigue hablando, pero ¿qué hacemos con lo que oímos? ¿Para qué usamos lo que oímos? ¿Qué finalidad, qué destino, qué uso le damos a lo que oímos? Solamente para engordar la lista de conocimiento y decir, bueno, ya lo sé, o ya lo aprendí, o ya lo escuché. Ellos no oyeron la voz de Dios y se rebelaron. Pero la palabra puntualmente viene para librarnos del engaño y la mentira. Por eso necesitamos desarrollar la constancia y la fidelidad hasta el fin. Por eso la incredulidad es la incapacidad de creer y obedecer. Juan 8:31 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A ver, alguien que sale, alguien que se escapa de una cárcel está libre, pero no verdaderamente libre. No legalmente libre. Está libre, sí, pero no legalmente o verdaderamente libre. ¿Sí? Sigue teniendo sobre su cabeza una condena y lo están buscando. Entonces no es libre circunstancialmente. Y eso pasa muchas veces en las filas de la iglesia. No debería de ser así, pero pasa porque nos quedamos con conocer una verdad, pero esa verdad nunca se me reveló. La verdad que se me revele, esa verdad es la que se volverá eficiente en mi vida.
Una verdad que no se revele simplemente será un conocimiento más y nada más. Fíjate lo que dice Juan 8:34. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que el diablo ejerce paternidad. La importancia de la paternidad. ¿Sí? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Todos sabemos? ¿Sí? ¿Cuántas paternidades hay? ¿Cuáles son importantes? Todas. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Fíjate, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¡Wow! El no permanecer en la verdad, cuidado. Dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen, dijo Jesús. Jesús tuvo que lidiar con religiosos, con los religiosos del momento, que le decían de todo, porque sanaba, porque en el día de reposo liberaba a las personas o hacía algún milagro, y para ellos eso era un problema porque infringía la religiosidad, la religión judía. Pero qué importante es saber que Dios no tiene límites. Diga, Dios no tiene límites. Diga, Dios no tiene límites. Los únicos límites que Dios reconoce y respeta son los que nosotros le ponemos. Nosotros somos los que limitamos a Dios, porque Dios no tiene límites. ¿Quién le puede poner un límite a Dios? Dios es especialista en romper cualquier límite. El tema es que nosotros le ponemos límites. Hasta acá, a esto, hasta acá. Esos límites que nosotros le marcamos, Él lo va a respetar porque si no, estaría atacando nuestra libertad y Él nos hizo libres. ¿Sí? Es nosotros decidir darle a Él la total libertad para que Él rompa todo límite que ha puesto en nuestra vida. Ahora, ¿de qué nosotros somos libres? ¿Cuál es la verdadera razón de la libertad? ¿De qué Él me tiene que liberar? Conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Si la verdad me hace libre, ¿de qué yo tengo que huir? ¿De qué Dios me libera? De la mentira. Diga, mentira. ¿Quién es el padre de toda mentira? El diablo. El diablo es padre de toda mentira. Por eso Él quiere librarnos ¿de qué? De toda mentira. Ahora, vamos a ir de a poquito. En Latinoamérica nosotros crecimos, Latinoamérica, Centroamérica y creo que salvo Estados Unidos, Canadá, el resto hemos pasado por un montón de situaciones. Crecimos escuchando frases como no sé, no tengo, no puedo, no hay. Quiero comprarme, no hay. Está con el presidente actual. No hay plata. ¿Sí? ¿Cuántos crecieron escuchando eso alguna vez? A ver, allá. ¿Sí? Que nuestros padres quizás querían darnos, pero no había posibilidad. Ahora, hay una encuesta que dice que un niño en Latinoamérica, o los latinos, un niño antes de los 7 años ya por lo menos escuchó 20.000 veces alguna de estas frases. 20.000 veces no hay, no puedo, no sé, no tengo. Ahora, cuando vos sos formateado en la mente por tantos años, vos terminás creyendo que no sabés,
que no podés, que no tenés, que no hay. ¿Se entiende? Porque creciste escuchando esa cantidad de límites que se te establecen en la mente, se nos establecieron en la mente, y que después lleva años revertirlos, porque no es cuestión de que esto es fácil. No. En la mente hay que, por eso cuando hablamos de renovar la mente, tiene que ver con esto. Ahora, ¿quién es el que estableció ese patrón de pensamientos? Nada es inocente, amados, nada es inocente. ¿Sí? O sea, el infierno trabaja de forma minuciosa. Por eso, la oposición de la libertad de los pueblos, que cuando queremos salir adelante algo sucede y otra vez volvemos a esclavizarnos. ¿Sí? Y sin querer meternos en política, todo lo que se está hablando ahora de querer vender la nación prácticamente, entregarle sus dominios, sus riquezas a otras naciones. Una locura. O sea, pero esto no es inocente y tampoco tiene que ver con una persona, tiene que ver con un sistema antidios que quiere mantener esclavizado a los pueblos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que en Latinoamérica está la mayor cantidad de recursos? Petróleo, gas, agua, oxígeno y tantas cosas más que tenemos, oro, todo lo que tenemos. Y sin embargo somos países que estamos permanentemente tratando de salir a flote cuando tenemos todo. Eso no es inocente. Y tampoco tiene que ver con un partido político, ni mucho menos. Acá hay una estrategia del infierno, por eso la iglesia tiene que salir de ese nivel, de esa atadura en la mente, donde fuimos formateados con mentiras del diablo. Porque circunstancialmente yo puedo no tener hoy, pero en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Pero claro, como nos conformamos, y bueno, ¿qué va a ser? Esperemos más adelante, a ver que algo suceda. No, amados, nosotros tenemos que involucrarnos. La iglesia necesita pararse con identidad clara, saber lo que tiene, lo que es y lo que hace para actuar. Entonces, cuando la mente es formateada, uno termina creyendo que esa es la realidad de vida. Eso genera un patrón mental donde todo nos parece imposible, inalcanzable, donde decimos, esto no es para mí, no es para nosotros, no lo voy a lograr. Y todo eso es mentira del diablo. Lo podés lograr, podemos llegar, ¿sí? ¿Cuántas veces paraste frente a una agencia de autos 0 kilómetros y dices, uy, cómo me gustaría tener uno? Y vos decís, no, pero yo nunca lo voy a tener. Decí la verdad, esto no es para mí. Decilo, esto no es para mí. Claro que es para mí. Que no significa que eso sea un patrón. Digo, en la mente, desde eso a lo más chico, ¿sí? Hay cosas pequeñas que uno dice, no, esto no es para mí, no lo voy a lograr. Esto es demasiado para mí. Y si está dentro del plan de Dios, aunque sea demasiado, lo vas a lograr. El tema es que muchas veces no lo logramos porque no le permitimos a Dios. No le creímos. ¿Por qué? Porque cerramos el corazón. Porque dejamos de oír y endurecemos el corazón. Pero oímos la verdad. La verdad sentimental, pero ahora lo voy a ver, ahora lo vamos a ver. Jesús mismo, lidiando con los religiosos que conocen la ley, sin embargo,
aunque conocían la ley y tenían la Torá, no se les reveló la verdad. Porque la verdad no es un concepto, es una persona. Estaba frente a ellos y nunca lo vieron. Nunca lo vieron. Diga, la verdad es Cristo. Y esa verdad habita en mí. Vamos, habita en mí. Vamos otra vez. Cristo habita en mí. La verdad habita en mí. Cuando uno cree a una mentira, eso cambia toda tu vida. Porque una idea equivocada o no tiene el poder de gobernar tu vida y nuestras vidas. Por eso necesitamos conocer la verdad. Hay veces que por creer a mentiras que parecen verdades, quedamos atrapados en ataduras, en ligaduras, porque nosotros simplemente determinamos creer a esa mentira. Cristo es la verdad y habita en nosotros. Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que recibimos, diga, todo lo que yo recibí antes de conocer la verdad es de dudosa procedencia. Una vez más, todo lo que yo conocí antes de conocer la verdad es de dudosa procedencia. Ni hablar que seguramente algún familiar, algún ser querido te dijo, este no aprende más. Este es un cabezón, sos un burro, nunca vas a llegar a nada. ¿A alguien le dijeron ese piropo alguna vez? ¿Sí o no? ¿Qué te dijeron? A ver, digan algo, a ver. Si estoy predicando a la gente correcta. ¿Qué te dijeron? ¿Eso no es para vos? ¿Eh? Bueno para nada. Uf. Un golpe bajo. Gracias, mami, papi. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué te dijeron? No servís. ¿Eh? Seguí soñando nomás. Oh, qué aliento, ¿no? De las personas que muchas veces uno espera el aliento, el ánimo, ¿viste? Y resulta que no servís. Vos sos un burro. Vos no cambiás más. Uf, qué lindos piropos. Ahora, claro, en algún momento decís, claro, capaz que tengan razón, yo soy un burro, no sirvo para nada. Estoy soñando y es en vano, no voy a ver ningún resultado. Amados, todo lo que conocimos antes de la verdad es de dudosa reputación. Una mentira, escucha bien, una mentira aplasta, frena o limita tu crecimiento. Nosotros somos la suma de todo lo que hemos escuchado. ¿Me entendieron? Nosotros somos la suma o el resultado de todo lo que hemos escuchado en la vida. Porque todo lo que escuchamos de alguna manera nos fue formateando. Claro, ahora viene Cristo y viene la verdad y la verdad me hace libre, pero resulta que esa libertad no alcanza a ser completa. Porque dice, serán verdaderamente libres. Y esa palabra verdaderamente libres significa que con la libertad no alcanza, porque la libertad puede ser física. Pero ser verdaderamente libre significa que ya no hay nada que me limite. No tengo techos. ¿Se entiende? Soy verdaderamente libre. Ya me despojé de todo mi pasado. ¿Se entiende? Porque
me abracé a la verdad que está en Cristo. ¿Y Cristo qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la verdad? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vamos bien? Hay una verdad sensorial. A eso quería llegar. No me salía la palabra. Una verdad sensorial. Diga sensorial. Que viene a través de los 5 sentidos. Pero la verdad revelada, y escuche esto y anótelo si lo está anotando, la verdad revelada te libra de la verdad sensorial. La verdad que vino a tu vida a través de los 5 sentidos, de lo que pudiste tocar, de lo que pudiste ver, ¿sí? Disfrutar, gustar, oír. Todo eso que viene a través de los sentidos te limita. Por eso la verdad revelada supera, diga, está por encima de la verdad sensorial. La verdad revelada te libra de la verdad sensorial, de la verdad que viene a tu vida a través de las emociones. Diga emociones. En la Biblia hay una historia muy particular. La historia de José. ¿Se acuerdan de José? Vamos a leerla un poquito para refrescar la memoria. ¿Estamos bien? ¿Alguno necesita que le pongamos el despertador? Carita de sueños. Génesis 37:2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José la fama de ellos. Este José era medio alcahuete, hablando mal y pronto. ¿Sí? Le llevaba al padre el reporte. Tus hijos hacen esto, hacen aquello, se acuestan a dormir, no cuidan las ovejas. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez. Entonces, más que hijo, era nieto ya. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en el medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahí vemos a José que se está ganando el odio de sus hermanos, pero su padre tiene una inclinación por ser el hijo que le nació en la vejez. Entonces tiene un corazoncito, cosa que no deberíamos de hacer, tener favoritos dentro de la familia. ¿Sí? Pero acá el hombre tenía un corazoncito, y la Biblia lo dice así, que él tenía una atracción. Y le hizo una túnica de diversos colores, una túnica inconfundible, una túnica especial para él. Ahora, ¿qué sucede? Un día sale, como tantas veces, el padre lo envía a ver qué estaban haciendo los hermanos, y los hermanos, cuando lo ven, planean matarlo.
Rubén, el hermano mayor, dice, no lo matemos, vamos a echarlo en una fosa. Esa fosa estaba vacía, no tenía agua, lo tiraron ahí. Rubén se fue y los hermanos quedaron. Y en eso pasó un carruaje que portaba esclavos y lo vendieron como esclavos. Ahora, vino Rubén y se encontró con esa realidad que él ya no estaba en la fosa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Entonces dijeron lo siguiente: ¿cómo le decimos a nuestro padre? ¿Con qué excusa llegamos? Entonces tomaron ellos la túnica de José, verso 37, capítulo 37, verso 31. Tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, ¿reconoce si es la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para querer consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hay en esta historia? Una mentira. Ahora, esa mentira, porque encima había evidencias, la túnica era de José, pero la sangre no era de José. ¿Sí? En ese tiempo no había prueba de ADN, no había forma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con esa mentira en la vida de Jacob, su padre? Dice que él literalmente, en otras palabras, no quiso vivir más. No quiso ser consolado, no quiso palabras. Dice que lo lloró, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por muchos días, lo quisieron consolar y él dijo: descenderé al sepulcro, descenderé a la tumba junto con mi hijo, y lo lloró su padre. La expresión, en otras palabras, fue: no quiero vivir más. Este luto me va a acompañar hasta la muerte. Esa mentira lo devastó, lo dejó sin fuerzas. Encima estaba la evidencia. Muchos años de angustia por la pérdida de su hijo. Mientras él sufría y se lamentaba por la pérdida de su hijo, José estaba siendo procesado en Egipto por Dios para llegar al lugar donde Dios ya lo había preparado, que era gobernador de todo, de toda la tierra de Egipto. De esclavo a ser el segundo en el gobierno, porque era un diseño de Dios. Ahora, el padre no lo sabía. Ahora, se imagina usted, nos imaginamos nosotros, más de 20 años creyendo una mentira, devastado, angustiado, sin ánimo, sin fuerza, destruido. El hijo que había nacido en la vejez lo devora una bestia, aparentemente. Y todo ese dolor, esa tristeza, lo acompañó por 20 años. Digo esto para que entendamos que cuando una mentira viene a tu vida, viene para destruirte. Una mentira no viene para que la pases bien. Una mentira viene para aniquilarte, para matarte la fe, la esperanza, para matarte el ánimo, no tener ganas de vivir, no tener ganas de nada. ¿Sí? Quedás automáticamente desquiciado. ¿Por qué? Porque le creíste ¿a qué? A una mentira. Muchos años vivió la angustia por la pérdida irreparable de su hijo. Pueden leer la historia porque comienza en Génesis 37 y termina en el 45, 46. ¿Sí?
donde sus hermanos, viene el tiempo de 7 años de vacas flacas, vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Dios le da a José una estrategia. Él está en la cárcel, larga la historia, pero Dios lo saca de la cárcel, lo lleva ante Faraón, él le descubre el sueño y Faraón lo pone de administrador de todo. Dice, después de mí, el que sigue es José, el esclavo. ¿Qué pasó? Cuando vinieron los 7 años de vacas flacas, los hermanos vinieron a buscar comida a Egipto porque él había tenido una estrategia de acaparar en los años de vacas gordas, hizo silos y juntó todo, porque él tenía la revelación, él tenía el sueño, él tenía la estrategia, los demás no lo tuvieron. Entonces todos los países tenían que venir a Egipto. ¿A quién? A José. ¿Quiénes cayeron en esa rodada? Sus hermanos, a pedir comida. Sus hermanos él de pronto ve a los hermanos y se pone a llorar de tristeza y demás. Es larga la historia, pues son varios capítulos. Resumido, vuelve a encontrarse. Fíjate lo que dice. Le hace ir y venir varias veces a los hermanos, los trata de ladrones. Primero lo trata de espías, después de ladrones. Después uno de sus hermanos se tiene que quedar. No, dice, ya perdimos un hermano, ahora tenemos que perder el otro. ¿Y cómo le digo a mi papá? Y qué sé yo, toda la historia. Hasta que en un momento él se da a conocer. Lloraron, se abrazaron. Ellos tenían miedo de la venganza, pero no era ese el plan de Dios. Dice, y subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió más porque no le creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu, ¿qué dice? Revivió. El poder de una verdad. Dice, el espíritu revivió. El poder de una verdad. Ahora, él tuvo que ver, ¿te imaginas? De pronto está en escasez, no hay hambre, no hay comida, y de pronto en la puerta de la casa todos los carros de Egipto con una cantidad de soldados, una custodia que habrán mandado José para ir a buscar a su padre. Claro, cuando salen es como que salís de tu casa y encontrás una cadena de limusines que te vienen a buscar. Sí, ¿qué pasó acá? O sea, vio eso, vio los carros, vio todo lo que había mandado y él creyó. Y cuando creyó a esa verdad que le estaban diciendo sus hijos, dice que su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. La verdad, una verdad en Dios te vuelve a la vida. Diga, a la vida. Una verdad eterna te vuelve a la vida. Amados, nosotros estábamos en esa condición. Nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Nosotros estábamos bajo la condenación, bajo la mentira del diablo. No vas a hacer nada, no vas a llegar a nada. Soñá nomás, vivir, no servís. Estábamos en esa condición, pero Cristo vino a nuestras vidas. Vino a nuestra vida y la verdad nos sacó de esa realidad para siempre, porque esa verdad nos hizo revivir. Diga, revivir en Cristo. Y ahora podemos decir que todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque tengo una verdad. Tengo una verdad y tengo un comprobante de esa verdad que se llama Cristo. ¿Amén o no amén?
Él nos sacó de esa realidad y nuestra vida comenzó a desarrollarse. Por eso dice la palabra que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. ¿La fe qué es? Oír, creer, oír, atender, creer, obedecer, practicar. Eso es la fe. No andamos por vista. Amados, la verdad sensorial nos habla permanentemente. Cuando mirás la billetera y no hay nada, la billetera te dice, hey, ¿y cuándo le echamos algo adentro? Cuando abrís la puerta de la heladera y decís, agua, una zanahoria, mermelada de durazno dietética, decís, la heladera te está hablando, ¿o no? ¿Sí? Cuando vas al banco y te sale el ticket y vos decís, 0, 0, 0, 0. En el mejor de los casos, cuando no es menos. Diga, la realidad nos habla. La realidad sensorial te dice, no lo vas a lograr. Es imposible. Te queda grande. Es mucho para vos. Mentira del diablo. Diga, mentira del diablo. Tu sueldo, la cuenta del banco, la circunstancia, la heladera, todo nos habla. Parece que esa realidad nos quiere aplastar, pero viene la verdad eterna, la verdad revelada a nuestras vidas, y esa verdad cambia todo porque esa verdad nos hace verdaderamente libres. Diga, verdaderamente libres. Nosotros, al conocer la verdad revelada, somos más que libres, somos verdaderamente libres. Ya nada te puede mover de esa realidad. Diga, nada. Amados, cuando una realidad en Cristo es transformadora, cuando esa verdad se te revela. ¿Por qué Pablo y Silas, cuando nos meten en el calabozo más profundo, después de haberlos azotado mucho, por qué ellos se ponen a cantar cuanto otros querrían suicidarse, otros querrían matarse o maldecir o renegar? Ellos se ponen a cantar. ¿Por qué se ponen a cantar en medio de una situación tan difícil? Porque la verdad sensorial no era mayor que la verdad revelada. Ellos tenían la verdad revelada y en medio de la crisis, en lugar de quejarse, de renegar, de insultar, de maldecir, se pusieron a adorar a Dios y la cárcel tembló y las paredes y los cerrojos se abrieron y pudieron ver el poder de Dios. Hasta el carcelero se entregó al Señor con su familia. Diga, una verdad revelada te lleva a caminar en dimensiones de victoria cuando no lo hay. Porque aparentemente todo está mal. Pero esa es la verdad sensorial. La verdad revelada te dice, en Cristo es posible. No será hoy, quizá no será mañana. Pero si cambiamos la mente y la actitud y le creemos a Dios, cuando esa verdad se nos revele, vamos a poder disfrutarlo de otra manera. Amén. Dice Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. En vosotros. ¿Qué? ¿El Espíritu de qué? El Espíritu de verdad, que el mundo no puede conocer. Ahora, el mundo no conoce, el mundo no sabe, el mundo no tiene. Sin embargo, se juegan, se arriesgan, invierten, hacen locuras. Obviamente algunas les salen mal, pero otras les salen bien. El tema es que nosotros, teniendo a Dios, todavía seguimos conservando una mentalidad limitada. Porque no hemos experimentado la verdad de la manera en que deberíamos ser verdaderamente libres. Fíjate lo que dice Gálatas 5, 7 y 8. Dice, ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios.
porque Él es quien nos llamó para ser libres. O sea, Pablo mismo tuvo que lidiar con los Gálatas, porque ellos querían volver a esclavizarse después de haber sido libres. Amados, ¿cómo puede ser que si la obra de la cruz, o la creemos o no la creemos, o fue real o no fue real, o realmente se nos revela o no se nos revela, no sirve ser religiosos, no sirve ser parte de un stand religioso donde venimos a cumplir solamente? No. Esto se tiene que volver carne en nuestra vida. Esto tiene que pasar a ser una realidad eterna donde tenemos que funcionar porque le creemos a Dios y vivimos de acuerdo a lo que le creemos a Él y actuamos en consecuencia de. ¿Amén o no amén? ¿Le creemos o no le creemos? Lucas 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como se nos enseñó, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministrados por la palabra, ministros de la palabra, me han parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Qué importante, amados, es entender. Cuando nosotros no entendemos el orden, cuando no entendemos el orden, por más que yo conozca una verdad, si no la conozco en el orden correcto, esa verdad no se va a volver funcional en mi vida. Será una verdad, sí, pero no una verdad funcional, práctica. Hay que entender en el orden en el cual Dios las estableció. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Conocer la verdad en el orden correcto. Y ahí podríamos hablar de la verdad presente, por ejemplo. Podríamos hablar de los pactos. ¿Sí? Porque si no entendemos el orden, tampoco vamos a entender la funcionalidad. La mentira siempre te lleva a la mediocridad. Creerle a la mentira te lleva a vivir una vida mediocre. La mentira que creas siempre te va a dejar a mitad de camino. Nunca vas a concluir las cosas. Qué importante, amado, es rever todo esto. ¿A quién le estoy creyendo? ¿Cuáles son las evidencias de lo que yo creo? ¿Mi estilo de vida es mediocre? Amados, tenemos que entender esto de una sola vez. La consecuencia de creerle a Dios, el reflejo automático de que yo le crea a Dios es involucrarme en su obra. Es involucrarme en su obra. En el libro de los Hechos encontramos que los que eran añadidos a la iglesia automáticamente se ponían a disposición de los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí enseguida recibían las indicaciones porque automáticamente se ponían a trabajar. Porque no pasamos a un cambio de religión. Estábamos muertos y pasamos a la vida. ¿Sí? Y en esa vida ahora tenemos que trabajar, tenemos que involucrarnos porque la iglesia es dinámica, la iglesia produce vida. Y Comodoro necesita de esa vida. Y nosotros la tenemos. Por eso hay que activarse y conectarse. Por eso cuando uno no le cree a la verdad, vive una vida mediocre. Esa vida mediocre tiene que ver con la falta de compromiso con las cosas de Dios. Cuando las cosas las dejamos a mitad de camino. Una mentira te quita las ganas de vivir. Una verdad te da ganas de vivir.
Nosotros no estamos en el peor o en el mejor momento. Nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo siempre es el mejor momento. Aunque no lo veamos todo, aunque no lo tenga todo, si estoy en Cristo, estoy bien. Ese es el momento, diga, ese es el momento. Dios le habló a Moisés. Cuando Dios le llama a Moisés, le dice, yo quiero que vayas y te presentes ante Faraón. Te vas a presentar y le vas a decir, pa. Pero cuando vayas allá y me diga, ¿de dónde? ¿Quién te mandó? Vos le vas a decir, el yo soy te envía. Ahora, ¿qué significa el yo soy? Él tenía problemas para hablar, para comunicarse. Pero dice, tranquilo, ese no es el problema. ¿Qué encierra? ¿Qué significa el yo soy? Yo soy todo lo que vos necesitás. Yo soy todo lo que te falta. Yo completo todo lo que aún no tenés, porque en mí vas a estar completo. El yo soy está en nosotros. El yo soy está en mí, está en vos. Por lo tanto, todo lo que no tenemos, ya lo tenemos en Él, porque Él viene a nosotros para completar todo lo que nos falta en el nombre de Jesús. Te falta amor, Él lo tiene. Te falta paciencia, Él la tiene. Te falta sabiduría, Él la tiene. Te falta revelación, Él la tiene. Todo lo que te falte está en Él. Y en Él estamos completos. ¡Ey! Dale fuerte el aplauso al Cristo de la gloria. Porque se nos está revelando una verdad. Y la verdad nos hará verdaderamente libres. No somos nosotros, no somos los bárbaros, no somos los inteligentes. Amados, si me sacás a Dios, no soy nada. No soy nada, porque es todo gracia, es por Él y para Él, es por Él y para Él. Por eso a Pablo se le revela en la cárcel. Lo que le faltaba estaba en él y él lo sabía. Pablo dijo, estoy en la cárcel, me golpearon, me duelen las heridas, estoy sangrando, hay mucho olor a podrido. Es un lugar frío, asqueroso. La realidad le hablaba fuerte. Sin embargo, toda esa realidad que le estaba golpeando la cara no pudo contra una verdad revelada. Amados, cuando se te revela una palabra, no importa lo que la realidad te golpee, lo que te diga, la circunstancia, no importa, porque en Él estamos completos. Amén o no amén. Por eso es importante. La verdad revelada de las situaciones cambiará tu motivación, tu enfoque, tu percepción y te mantendrá enfocado, direccionado todo el tiempo. La verdad revelada de las situaciones de tu vida cambiarán el enfoque. El apóstol Pablo nunca dijo, estoy en problemas. Tengo problemas, estoy mal, estoy en crisis, no tengo que comer. No, amados. Cualquier verdad sensorial, cualquier verdad que venga a través de los sentidos, no debe limitar la verdad revelada en Cristo. Yo no soy lo que las circunstancias dicen. Yo no soy lo que dijeron de mí que soy. Yo soy lo que Cristo diseñó desde la eternidad que yo iba a ser. Amén o no amén. Amados, hoy es el momento para entender y conocer que hay verdades que quizás las sabemos,
las conocemos, pero no se nos ha revelado. Y esa verdad que nos limita, porque una verdad que no me hace libre, hay algo que no está bien. La verdad me hará libre. Y si no me siento libre, si no vivo en libertad, si no desarrollo toda esa libertad que consiguió Cristo en la cruz para nosotros. Él se hizo esclavo para que yo sea libre. Él fue a la cruz. Él murió para que yo tenga vida. Él se empobreció siendo rico para que yo en su pobreza fuese enriquecido. Pero si nosotros no le creemos y seguimos abrazando mentiras que vienen a tu vida a través de cualquier manera, nunca lo vas a lograr, nunca vas a tener una familia, siempre vas a estar en problemas, siempre estarás limitado, siempre estarás... Si uno crea todas esas mentiras, automáticamente vive una vida limitada, una vida cercada de un montón de situaciones que parecen imposibles. Por eso necesitamos que la verdad se nos revele. Diga que se nos revele. Por eso conocer y entender el verdadero propósito de la libertad es poder ser libre de la mentira del diablo. Diga mentira del diablo.